Control y finanzas públicas. Índice de contenido. Primero, ¿qué es una sociedad? Segundo, ¿qué son las finanzas públicas? Tercero, ¿qué es la importancia que tienen las finanzas públicas? Cuarto, ¿cuáles son los componentes de las finanzas públicas? Quinto, ¿qué son las fuentes de financiamiento? Sexto, ¿qué son las regalías? Y séptimo, ¿qué es el sistema general de participaciones? ¿Qué es una sociedad? La sociedad es un contrato mediante el cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables de dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o en la actividad social. La gracia de este contrato es que crea una persona jurídica distinta de los socios que constituyen la sociedad. Es más, esta persona jurídica tendrá un patrimonio propio, formado a partir de los aportes de los dueños, pero diferente al personal de cada uno de los socios individualmente. ¿Qué son las finanzas públicas? Las finanzas públicas son la disciplina que se enfoca en la obtención de ingresos, realización de gastos y gestión de la deuda pública de un Estado. En las finanzas públicas deben tener como uno de sus objetivos principales un presupuesto público sostenible en el tiempo. Es decir, no debería generarse una deuda pública que en largo plazo obligue, por ejemplo, a elevar impuestos o a recortar beneficios a los ciudadanos. En ese sentido, parte de las tareas de las finanzas públicas es definir herramientas de financiamiento del Estado. Se puede optar, por ejemplo, por la emisión de bonos soberanos. ¿Qué importancia tienen las finanzas públicas? En la actualidad, las finanzas públicas adquieren gran importancia. Su estudio científico y su forma de aplicación técnica constituyen un factor para la estabilización y crecimiento económico del país y de sus empresas como centros económicos de generación de empleo digno y justo. Por ello, hoy en día las políticas y finanzas públicas deben buscar ante todo apoyar el desarrollo empresarial y laboral sostenible y sustentable. En términos generales, de las finanzas públicas tienen como objetivo principal investigar, estructurar los sistemas y las distintas formas en que el Estado o cualquier otro poder público administran los recursos materiales y financieros necesarios para su operación, así como la forma en que la riqueza será utilizada por parte del Estado. Sin embargo, dicha riqueza debería ser distribuida equitativamente para incentivar al sector empresarial para producir y así contribuir con el crecimiento económico. ¿Cuáles son los componentes de las finanzas públicas? Las finanzas públicas se centran en el estudio del rol del gobierno en la economía. Están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación dependerá la estabilidad económica del país y su ingreso en déficit o superávit. El Estado es aquel responsable de las finanzas públicas. Es por eso que su objetivo es la plena ocupación y control de la demanda agregada. Las finanzas públicas tienen relación con los ingresos y egresos públicos, endeudamientos interno y externo. Más específico, las finanzas públicas son las que estudian y proponen herramientas para regular los ingresos públicos y el gasto público, los préstamos del gobierno, tanto internos como externos, las tarifas de bienes y servicios de determinados productos, también determinado como economía pública o finanzas del sector público. ¿Qué son las fuentes de financiación? Una fuente de financiamiento es toda aquella vía para la obtención de recursos monetarios y usados para el desarrollo de actividades, crecimiento y cumplimiento de objetivos. Existen dos tipos de financiamiento para la mayoría de los negocios, la opción a corto plazo y la opción a largo plazo. ¿Qué son las regalías? Las regalías son contraprestaciones que deben efectuarse a cambio de hacer uso de la propiedad intelectual que pertenece a alguien más. En este sentido, cabe destacar que las regalías buscan recompensar a los creadores o innovadores. De esa forma, su trabajo es reconocido.
Debemos aclarar, además, que la propiedad intelectual se puede definir como aquella regulación que busca proteger los derechos sobre obras o invenciones. Así, la idea es que generen ganancias a sus respectivos autores o a quienes estos hayan cedido sus derechos. ¿Qué es el Sistema General de Participaciones? Son los recursos que la nación transfiere a las entidades territoriales por mandato de los artículos 356 y 357 constitucionales, con el objetivo de satisfacer necesidades básicas en educación, salud y agua potable y saneamiento básico principalmente. Con el SGP se busca cerrar brechas sociales y beneficiar a comunidades pobres y en condición de vulnerabilidad. El sistema pretende garantizar la ampliación y cobertura de servicios básicos en las regiones del país, enfatizando en la descentralización para el desarrollo económico y social. Gracias. Buenos días, mi nombre es José Daniel Castillo. Pues les voy a poner unas diapositivas que acerca pues, de la que tenemos. Voy a dar unos breves conceptos, algunos temas específicos. Vamos a empezar. La primera diapositiva me pregunta qué es las regalías. Pues las regalías conoce el dinero, bien, que recibe el dueño de un derecho cuando alguien usa este hecho. Eso quiere decir que cuando una persona explota algún derecho de otra, debe recibir un dinero o en este caso unas regalías. Un ejemplo, cuando una persona tiene una tienda a otra, la agarra a esa tienda y empieza a tener ventas, clientes que pues tenga el dinero, las regalías que le corresponde pues, por ser dueño de ese bien. Y el sistema general de participaciones, pues dice la SGP corresponde a los recursos que la nación debe transferir a las entidades territoriales, departamentales, distritos y municipios en cumplimiento de los artículos 357 y el 300 de la Constitución. Básicamente este ente de todos los recursos de la nación hace cargo de transferir territoriales, departamentales y municipales, bajo una serie de artículos que deben ser respetados y deben ser el plan de desarrollo y cuál es su relación con la financiación. Se le conoce como plan de desarrollo a un instrumento de gestión pública empleado para propulsar el desarrollo social de un determinado territorio, que puede ser el Estado en su conjunto, subsidio del mismo. Implicación con las finanzas del área ajuste fiscal, privados y calidad del gasto y recursos. Es un gasto público social y qué factores lo componen. Aquel cuyo objetivo es una solución de las básicas satisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, la tendencia al bienestar general, el mejoramiento de vida de la población y los factores que lo componen, puestos, las acciones y el endeudamiento interno. Externo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de Hacienda y Crédito Público es el encargado de definir y ejecutar la política económica de Colombia, los planes generales, programas y proyectos relacionados. Esta tiene una definición, relación, ejecución económica del país, planes generales, programas y relacionados con la aplicación de las leyes, la en materia.
¿Cuáles son los agentes de control ante la sociedad? Vemos tres. La primera sería control de la República, fiscal, la Contaduría General de la Nación, viene siendo el funcionario, y la Contraloría General contable. Las funciones vigilar el correcto de la función para salvaguardar los derechos e intereses de los ciudadanos, garantizar los derechos humanos e intervenir en representatividad para defender el patrimonio. Bueno, ya eso sería parte. Nada, muchísimas gracias, que se haya entendido y hasta luego.